que tienes disponibles varias estrategias para poder hacer el integral. Y una misma integral la puedes hacer a veces de 2 o 3 formas diferentes. Sí. Eso es lo que complica las cosas. Entonces, no hay una forma así como que única para resolver un problema, ¿no? Tú tienes opciones y de acuerdo a la integral que tengas, a la integral que tienes que resolver, pues es la opción que escoges, ¿no? En esta unidad, ahora sí ya nos olvidamos de lo del límite y nos vamos con nuestros formularios a la mano, ¿no? En otro tab, pero lo vamos a usar. Y esta otra hoja, y esta otra hoja que es de, esta la hice en, ya tiene un rato, ¿no? La primera vez fue en el 2016. Ok, esto que está aquí simplemente es a grandes rasgos un diagrama de flujo de qué hacer cuando tienes que integrar. ¿Sí? Si ya te describe lo que hay que hacer. Y la otra hoja, la de formulario, ese es el formulario oficial. No vamos a usar formularios de libros en donde vienen 500 fórmulas de integración. Simplemente no los vamos a usar. ¿Por qué no? Porque este curso es de cálculo integral. Si ya estuvieran en si ya estuvieran en física, por ejemplo, o estuvieran en cálculo vectorial, o en una materia en donde aplicas las integrales, ahí sí usa todas las fórmulas disponibles. Todas las fórmulas que puedas, úsalas. Porque tu problema principal no es resolver una integral. Tu problema principal es resolver otro problema que involucra la solución de una integral. Entonces ahí sí usas formulario, pero aquí no. Aquí nos vamos a rifar con las fórmulas básicas, solamente con las fórmulas básicas. Y ese es el arte, ese es el chiste, esa es la cura de esta unidad de cálculo integral. Que no importa lo feo que esté la integral que tienes que resolver, tiene que haber alguna manera de que la puedas manipular para que quede como una fórmula básica. Ese es el chiste de cálculo integral. Repito, tú vas a tener tu integrando y se va a ver horrible y vas a decir, esta onda no se puede hacer. Si lo estamos poniendo aquí como ejemplo, o si viene en el examen, o si viene en la tarea, quiere decir que debe de haber alguna forma en que lo puedes manipular y que te va a quedar como una fórmula básica, que te va a quedar como una integral básica. Ese es todo el chiste, ¿sí? Si checan la tarea está fea. El laboratorio no, porque el laboratorio pues ya se dieron cuenta que lo hace todo el software, ¿no? Si pueden usar cualquier software, pero si usan por ejemplo, el que les digo, el Scientific Workplace, ese lo hace todo. Tenemos años usándolo en el TEC, en electrónica, ¿no? Y no se le ve, no hay por qué cambiar porque está bastante bien, ¿no? Pero si checamos la tarea de esta unidad, pues son, no sé cuántas integrales son, la verdad. Deben ser como unas 30, 35 integrales. Todas están escogidas para que estén feas, ¿no? Todas están feas, todas están complicadas para que batallen, ¿sí? Para que se rifen con eso. Ahí viene la respuesta. Pueden buscar las respuestas en alguna aplicación, la aplicación que me digas, pero esta respuesta tienes que llegar, ¿sí? A esto tienen que llegar. Y si con una aplicación les da una respuesta diferente, simplemente es la misma gráfica. Si las graficaras, las dos funciones, aunque parezcan diferentes, si las graficaras deben de parecerse, deben de tener la misma pendiente, solamente que unas van a estar más arriba que otras, ¿no? En un plano, ¿sí? Pero las funciones deberían de ser las mismas, ¿no? Es lo único que hay que hacer aquí. Y no les dice, si se dan cuenta,
simplemente dice cálculo de integrales, resuelve las siguientes integrales y se acabó. Aquí no te dice por qué método lo tienes que hacer, porque en el examen tampoco voy a poner eso. En el examen solamente van a venir 3, 4 integrales y resuélvelas como puedas. ¿Sí? Hay que identificar, ese es el chiste del cálculo integral. Hay que identificar cómo tienes que resolver la integral. ¿Ok? Y pues hay que empezar. Son varias técnicas. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más fuerte? Depende de lo que depende del problema que estemos resolviendo. Ahorita por lo pronto vamos a empezar con el primer temita, obviamente, con lo que es la definición de integral indefinida. Vamos a ver lo que son propiedades y dependiendo de eso vamos a pasarnos ya a las primeras fórmulas, ¿no? Lo que son las integrales directas. ¿Ok? Y empezamos. Lo que es integral indefinida, porque en la unidad pasada vimos lo que era la integral definida, ¿no? Que te dice que vienen límites, viene un límite inferior, viene un límite superior. Haces la integral definida y te genera un número, ¿sí? Aquí ya no se llama integral definida, se llama integral indefinida, porque no tienes límites, no hay límite inferior y no hay límite superior. Cuando tienes una integral que no tiene límites, se llama integral indefinida y representa a la antiderivada general. Te da la integral indefinida, te da la antiderivada de la formulita que estás integrando. Te dice de dónde salió como derivada, ¿no? Haces tú esta integral indefinida y te va a generar una función. Si a esta función la derivas, pues te regresas a la funcioncita original. Eso es lo que es la integral indefinida. Es la antiderivada general de la función que estás integrando. Y siempre añadimos una constante. Recuerden que la familia de funciones que son las antiderivadas solamente difieren una de otra por una constante, ¿no? Puse una gráfica de eso en la unidad 1. ¿Ok? Esto es integral indefinida. Repito, no tiene límites y representa a la antiderivada general, la primitiva general. ¿Va? Derivas esta función y te regresas a la original, a la f minúscula. Algunos simplemente recordatorios, o como le puse aquí comentarios, el símbolo pues es la S long, es un símbolo que empezó a utilizar Leibniz y tiene que ver con que es suma, ¿no? Es una sumatoria. Recordemos que una integral es una sumatoria de rectángulos, una sumatoria infinita de rectángulos. Cuando estás haciendo esta notación, la funcioncita que está dentro se llama integrando, ¿ok? El dx es el diferencial, es con respecto a quién, con respecto a qué letra vas a integrar, y la c es la constante de integración, ¿ok? La c siempre tiene que ir cuando estás haciendo la integral indefinida. La c también sale en la integral definida, pero las sumas y las restas. Si recordamos la última parte de la unidad pasada, o sea, la clase del viernes o del jueves, cuando estábamos viendo la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, cuando tienes que evaluar la antiderivada en el límite superior y luego restarle la antiderivada evaluada en el límite inferior, cuando haces esa resta, esta que está aquí, hay una C en f de b y hay una C en f de a, pero es la misma C, es la misma constante, entonces las sumas y las restas se hace cero, pues. La C, en otras palabras, la C no importa en la integral definida,
pero en la integral indefinida sí importa y tienen que ponérsela para que esté completa la respuesta. ¿Ok? Y aquí tenemos una comparación. La indefinida no tiene límites, la definida sí. Esta es un número. Esta otra es una familia de funciones, son las antiderivadas. No tiene límites, esta sí tiene límites, no existe constante de integración, no viene una C, aquí sí tienes que poner una C, ¿no? Ahí está el versus, el contra, el frente a frente, como dicen, de lo que es una integral definida y una indefinida, ¿va? ¿Qué más? Aquí tenemos un ejemplo muy simple, ¿no? Tienes tu integral indefinida, la resuelves y te queda esto como respuesta. Esta es la respuesta de la integral indefinida. ¿Qué es? Es una familia de funciones y aparece la constante de integración. Si esta misma funcioncita que era x la haces como integral definida, entonces tienes que poner límites, integras, evalúas de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, segunda parte, y te va a dar un número de respuesta. ¿Quién llegó, Es un Villa? número y no hay constante de integración, ¿no? Chequen la diferencia. Es la misma integral de x con respecto a x, pero aquí tienes límites y te va a dar un número como resultado. Aquí no tienes límites, te va a dar una función como resultado. Esa es la diferencia entre indefinida y definida. La indefinida, porque el tema que estamos viendo es el concepto de integral indefinida. La indefinida es una familia de funciones, es la antiderivada general. Si a esta función la derivamos, vamos a llegar a x, ¿no? Obviamente. Eso es la integral indefinida. Y eso es lo que tiene que ver con el tema 1, que es definición de integral indefinida. ¿Sí? Nos vamos a lo que son las propiedades. Esto también ya lo habíamos visto en propiedades de integral definida. Son las mismas. ¿Cuáles son estas propiedades? Pues son las algebraicas. Si tienes una integral indefinida en donde está tu funcioncita multiplicándose por una constante, puedes quitar a la constante, la sacas del integrando. Y ya nomás te concentras en esta parte, en la integral de la función. O si tienes una integral de un polinomio, pues lo puedes separar en varias integrales, una para cada término del polinomio. ¿Sí? ¿Por qué puedes hacer esto? Porque la integral es un operador lineal, igual que la integral definida, ¿no? Es exactamente lo mismo. Las mismas propiedades las podemos utilizar aquí. Son propiedades algebraicas. ¿Ok? Que de hecho son las mismas propiedades que usábamos con los sigma, la notación sigma, ¿no? Teníamos un sigma de una constante y una función, pues la constante la sacábamos del sigma y nos concentrábamos solamente en la función. Sí, es exactamente lo mismo. Estas son las propiedades relevantes, realmente. Y pues ya pasamos el 2.1 y el 2.2. Somos increíblemente rápidos. Nos vamos ahora sí a lo que es el tema 2.3, al menos la introducción, que es cómo hacer las integrales indefinidas. Y esto de cómo hacer integrales definidas, estamos hablando de qué es lo que puedo hacer, cuáles son mis opciones para poder resolver integrales indefinidas utilizando formularios. ¿Ok? Y, por ejemplo, el primer punto aquí es lo que ya les había comentado al inicio de la clase. El arte, el chiste, el show, la cura de cálculo integral es hacer que tu integrando se parezca a una fórmula básica. Obviamente no tienes que inventar matemáticas, ni tienes que alterar las reglas de matemáticas para hacer esta conversión, ¿no? Sino que tienes que apoyarte en identidades, tienes que apoyarte en simplificaciones, en diferentes técnicas para hacer que tu integrando, no importa que esté muy feo, tienes que hacer
que tu integrando se parezca a una fórmula básica. Ese es el chiste, de eso se trata este negocio. ¿Ok? Por lo tanto, pues viene como consecuencia viene el punto 2, que aquí es donde empiezan a tronar los niños, ¿no? Todos. Bueno, no todos, pero la mayoría de los que batallan el cálculo es por esta parte, porque necesitas recordar lo que son factorizaciones normales, productos notables, trigonometría, identidades trigonométricas, todo ese tipo de cosas, factor común, que son simplificaciones, factorizaciones, todo eso se necesita aquí para poder hacer la manipulación esta de la que hablo, ¿no? De poder alterar tu integrando sin violar reglas de matemáticas. Ese es el chiste y eso es lo complicado de cálculo integral, ¿no? Que solamente tienes poquitas fórmulas y solo son las básicas y con esas nos tenemos que rifar para hacer cualquier integral. Como comentario, hay algunas integrales que no se pueden resolver. No vamos a ver ninguna de esas, pero es como información general, ¿no? Hay integrales que no puedes resolver. Hay integrales que solamente las puedes resolver de forma numérica. Nosotros no vamos a ver de esas, ¿ok? ¿Qué otros comentarios? Las sustituciones trigonométricas tienen que ser, no porque se pueda sustituir algo, lo vas a hacer. Haces la sustitución trigonométrica y tienes que checar que no empeore, ¿no? Como dice aquí, o sea, empeorar es peor que empeorar. O sea, empeorar está mal, pero empeorar es todavía mucho más mal, ¿no? Haces tu sustitución y ves que la integral te quedó más fea que lo que estaba, pues entonces no va por ahí y mejor te regresas al inicio, ¿sí? Hay que estar checando eso. Repito, no porque se pueda hacer una sustitución quiere decir que lo tienes que hacer, ¿no? Es como el meme. Estabas preocupado en saber si lo podías hacer o no y no te pusiste a pensar si tenías que hacerlo o no, o si debías hacerlo, ¿no? Es exactamente lo mismo aquí. Haces la sustitución y te puede quedar algo mucho peor, así que mejor no va por ahí. Todos los formularios de los libros, no le hace que tu libro tenga 500 fórmulas de integración. Todos esos formularios salen de las fórmulas básicas de integración. Todos, solamente que ya la fórmula te ahorra trabajo. Son útiles, repito, cuando no estás en un curso de cálculo integral. Si estás en cálculo integral, nos vamos a lo básico, nos apegamos simplemente a lo básico. ¿Ok? Y aquí está lo que les había comentado hace ratito. Algunas integrales no tienen solución, ¿sí? Unas no se pueden solucionar y otras, la misma integral la puedes resolver de 2 o 3 formas diferentes. Tengan en mente que en el examen voy a poner 1 o 2 integrales y ahí va a pedir que las resuelvas de 2 o 3 formas diferentes. Porque si nomás pongo una integral, eso lo pueden hacer con una aplicación y en la aplicación vienen todos los pasos, ¿sí? Pero 1 o 2 integrales van a venir en el examen y les va a pedir que las resuelvan de 2 o 3 formas diferentes. Y esto es importante, ¿no? Esto siempre se los comento a los niños porque es algo que es común, es una actitud que normalmente tienen. Ven la integral y en vez de intentar algo, solamente literalmente se le quedan viendo, así como que no, pues está bien difícil. No deben de hacer eso. Debes de ver una integral y tienes que identificar, a ver, ¿qué puedo hacerle? ¿La puedo simplificar? ¿Puedo hacer una factorización? ¿La puedo separar? ¿Puedo usar una identidad trigonométrica? O sea, ¿qué puedes hacer? No te le quedes viendo y no te quedes haciendo las operaciones en la mente, ¿sí? Yo tengo, no sé, como 9, 10 años dando clase y aparte todo el tiempo que he estado en una escuela, yo nunca he conocido a un genio, no significa que no existan, pero nunca me ha tocado estar cerca de un genio, nunca me ha tocado estar cerca de alguien que pueda resolver operaciones solamente en la mente. No me ha tocado, simplemente. No significa que no exista. Me refiero a que no es común.
Así que ve un integral y no te le quedes viendo. Intenta. A ver, ¿qué puedo hacerle? ¿Qué le puedo modificar? ¿Qué le puedo menear? Y ya que le mueves, si ves que está mal, bueno, pues no era por ahí, pero ya intentaste algo. ¿Ok? A eso se refiere este último punto. Por eso como consecuencia viene este otro, es prueba y error. Todas las técnicas que vamos a ver son posibilidades, no significa que siempre aplican para cada integral. No, tú vas a tener tu integral, intentas algo, ves si se puede o no. Algunas veces se va a poder, algunas veces no se va a poder. Si no se puede, pues te regresas al inicio e intentas otra cosa. Eso es lo que viene aquí, ¿no? Si viste que hiciste una sustitución, si viste que manipulaste algo y no te quedó como esperabas, no se mejoró la integral, o sigue sin poder, sigue sin parecerse a alguna fórmula básica, pues intenta algo diferente. Pero al menos vas descartando posibilidades, ¿no? Improvisar, adaptarse y resolver el problema. No hay más. ¿Ok? Y ¿qué vamos a hacer? A ver. No, ¿saben qué? Hasta aquí lo vamos a dejar porque necesito terminar temprano hoy. Bueno, un poquito más temprano de lo normal. Y lo que sigue ya son algunas de las cosas que podemos hacer para reescribir las formulitas. Entonces, no quiero verlo así corriendo, ¿no? Esto lo dejaríamos para mañana. Ahorita, por lo pronto, fue la plática desmotivacional de lo que va a tratar lo que es cálculo integral, la unidad pesada del curso, solamente para que lo tengan en mente, ¿no? Vimos que definición de integral, que las propiedades son las mismas que con la integral definida, y las consideraciones para saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Ok? Para mañana vamos a empezar con las directas, y seguramente nos vamos a cambio de variable, pero al menos directas sí vamos a ver. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún comentario? Ya, todo bien, por el momento. Sí. El examen no lo he calificado, obviamente, pero pues voy a tratar de hacerlo esta semana, ¿no? Para ya tener sus calificaciones, para que sepan cómo va. En cuanto tenga las calificaciones, les voy a presentar aquí el Excel, que es el que dice que su calificación, o yo no, yo solamente meto números a Excel y él me dice qué rollo. O bueno, ese me dice qué rollo, para no, porque no sé cómo se considera el Excel. Los veo mañana. ¿Qué pasó? Sale, gracias, profe. Bye. Profe, ¿va a ser la misma dinámica que la unidad pasada? No, bye, profe, bye. Perdón, no entendí la pregunta. Que si va a ser la misma dinámica que la unidad pasada, o sea, de poner los ejercicios, y el que lo resuelva bien tiene chance de centrar el examen. Sí, todo igual. Eso es para todo el semestre. Ok. Profe, va a subir el PowerPoint, ¿verdad? Sí, claro. Ok, nos vemos mañana, profe. Sale.